Acá lo que el Señor Jesús hace es esa separación. ¿Quiénes son verdaderos discípulos de los que no son discípulos? Al ver estos discípulos en acción, lo que se muestra es quién es el Señor. Al verlos actuar, al verlos a ellos, se puede ver a su Maestro. Se puede ver a su Maestro. Pero veamos tres cosas, o respondamos, mejor dicho, respondamos tres preguntas importantes para poder entender el texto. En primer lugar, vamos a ver qué es y qué hace un discípulo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué enseñanzas dejó Jesús para que lo imitemos? Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el discípulo puede llegar a ser un reflejo de su Señor en el mundo. Cómo un discípulo puede llegar a ser un reflejo de su Señor en el mundo. Entonces comencemos. ¿Qué es y qué hace un discípulo? Un discípulo, podemos ver una observación ahí clara, que un discípulo es aquella persona que, en primer lugar, cree a la enseñanza de su maestro. Busca un maestro porque cree en lo que está enseñando ese maestro. Y en segundo lugar, lo que hace es comienza a seguirlo y comienza a absorber todas sus enseñanzas. Muchos de ustedes sabrán que en la antigüedad los maestros no estaban en un aula con un pizarrón, sino los maestros, ¿qué es lo que hacían? Caminaban. Caminaban. Su aula era el mundo entero. Nosotros podemos ver ahí en el ejemplo del mismo Señor Jesús en los Evangelios, como cada cosa era un ejemplo. Él tomaba ejemplo de la naturaleza, de cada cosa. ¿Por qué? Porque el salón de clases era el mismo, la misma tierra aún de Israel. Y el profesor que hacía, el maestro que hacía, caminaba y sus discípulos iban detrás. Sus discípulos iban detrás y estaban prestando atención porque no tenían nada para escribir. Ellos estaban prestando atención. Ellos observaban cada cosa que él decía. Lo retenían en su mente. Y es interesante que el maestro lo que hacía cuando quería enfatizar algo, es que también lo vamos a ver en la Biblia y aún en el Antiguo Testamento, hacía una repetición. Decía, de cierto os digo. Y ahí los discípulos paraban los oídos, paraban las antenas. Es lo mismo que decir, en verdad os digo. Hoy nosotros, ¿qué hacemos para enfatizar algo? Subrayamos, ponemos en negrita, con un resaltador. Bueno, en esa época los maestros, cuando iban adelante y sus discípulos atrás, cuando ellos decían, cuando él decía de cierto os digo, ahí paraban, iban a estar más atentos. Esto es muy, pero muy importante lo que el maestro nos va a enseñar. Y eso también es algo que nosotros podemos ver en las enseñanzas de Jesús como maestro. Estos discípulos, los 12 discípulos, fueron esa clase. Estos apóstoles fueron esa clase de discípulos. No sé si yo estoy ahí. Vos me decís, me bajo, me subo, no tengo problema. Estos apóstoles eran esta clase de discípulos. Ellos, su maestro era el Señor Jesús. Ellos tomaban clase con el Señor Jesús. Por 3 años y medio aproximadamente escucharon las enseñanzas y muchos de ellos aplicaron después esa enseñanza a sus vidas. Pero es interesante que ahí en el capítulo 13, porque nosotros vamos a estar viendo varios capítulos, porque nosotros tenemos que ver del capítulo 13 al capítulo 17. Pero lo voy a lograr. En Juan capítulo 13, yo se lo voy a resumir, no lo vamos a leer todo, podemos ver ahí con claridad la diferencia entre un verdadero discípulo del que no lo es. Juan ahí nos relata acerca de un hombre llamado Judas Iscariote. En el versículo 2, ahí está hablando que ya el diablo había puesto en su corazón que iba a entregar al Señor Jesús. Como nosotros podemos ver,
aún en ese versículo, y como podemos ver también en los evangelios cuando hablan acerca de Judas Iscariote, podemos ver que las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que Jesús hizo y que Él estaba presente, nunca, jamás hicieron cabida en su corazón. Él tenía, como le dijo Pablo a Timoteo, él tenía apariencia de piedad, pero había negado la eficacia de ella. Ese era Judas. Ese era Judas. Y eso es lo que nos está marcando también y que tenemos que prestar atención en el capítulo 13 de Juan. Ahí había alguien que no era un verdadero discípulo. Más adelante, es interesante que el apóstol Juan, en su primera carta, fíjense ahí en Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Dice así, yo lo voy a leer en esta ocasión de la Biblia de las Américas. Dice así: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Es muy, pero muy, muy fácil decir, yo amo a Jesús. Es más, nos podemos llenar la boca hablando de Jesús. Pero el mismo apóstol Juan, que entendió lo que Jesús le había dicho en ese momento, ahí en la última cena, contesta ese tipo de pensamientos, aquellos que piensan de esa manera. Y ahí en el capítulo 4 de Primera de Juan, fíjense, versículo 20, Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él responde inmediatamente, porque muchas veces decimos, yo no, o por ejemplo, no me congrego, porque allá se pelean, hay un montón de cosas. Yo amo a Jesús. Es mentira. Yo no puedo amar a alguien que yo no veo. Si yo no amo a alguien que veo, si yo no estoy demostrando mi amor hacia mi hermano, nunca, jamás, de acuerdo a la palabra, puedo amar a Dios. Como vemos en el mundo hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay una tercera categoría. Son dos categorías. O estás en uno o estás en el otro. No hay un intermedio. Acá hay dos categorías: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dentro de la iglesia local pasa exactamente lo mismo. Están los discípulos y los falsos discípulos. ¿Quiénes son los falsos discípulos? Los hijos del diablo, los que nunca han nacido de nuevo. Así que nosotros aún en la misma iglesia podemos encontrar estas dos categorías: los discípulos y los falsos discípulos. Un verdadero discípulo es una persona que sigue a su maestro, escucha sus enseñanzas, las aprende, y no solo las aprende, sino que las aplica a su vida. Las aplica. Es más, y en el caso de un discípulo de Jesús, hace algo más. Se da todo a su maestro, a su Señor. Y da todo por su maestro y su Señor. Eso es lo que hace un verdadero discípulo del Señor Jesús. Bien dijo el Señor en Mateo 16:24. No lo busquen, yo lo voy a leer de la versión de la NBI que me gustó para que se pueda entender mejor el concepto. Mateo 16:24 para aquellos que están anotando. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ese es el requisito fundamental para ser discípulo de Jesús. Para ser un discípulo de Jesús. Ahora que entendemos que es un discípulo, podemos contestar nuestra segunda pregunta, que era: ¿qué enseñanzas dejó Jesús
para que lo imitemos. Sabemos que Jesús fue un gran maestro. Sabemos que Jesús es Dios, obviamente, pero que fue un gran maestro. Y Él dio muchas enseñanzas. Y obviamente no vamos a tocar todas las enseñanzas que Jesús dio, obviamente. Pero quiero recalcar algo que caracterizó a Jesús en su vida y ministerio. Y es lo que los verdaderos discípulos deben imitar o deben hacer. Primero, Jesús dio a conocer al Padre. Jesús dio a conocer al Padre. Lo dio a conocer, obviamente, por medio de sus enseñanzas. Lo dio a conocer por medio de su vida. Y sobre todas las cosas, por la obra redentora que Él hizo allí en la cruz. Si nosotros vamos a este texto que estamos viendo, que ocupa desde el capítulo 13 al capítulo 17, vayan a Juan 17. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que vengan a la iglesia. No. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él dio a conocer. Eso era lo que debía dar a conocer el Señor Jesús. Es más, cuando termina su ministerio, ya en la última cena, el versículo 26 del mismo capítulo, dice, yo te he dado a conocer tu nombre. Yo he dado a conocer tu nombre. Se los había dado a conocer a sus discípulos. Jesús dio a conocer el nombre de su Padre. En segundo lugar, Jesús siempre agradó, amó a su Padre haciendo su voluntad. Jesús amó a su Padre haciendo su voluntad. Entonces, en primer lugar, dio a conocer a su Padre. En segundo lugar, algo que caracterizó la vida de Jesús y su ministerio es que amó a su Padre haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Fíjense ahí en Juan, capítulo 4. Juan 4, versículo 34. Juan 4, versículo 34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros podemos ver que su alimento esencial era hacer la voluntad del Padre. Era hacer la voluntad del Padre. Él tenía que empezarla y tenía que concluir. Era su comida. Era su comida. Uno puede llegar a desesperarse si no ingiere alimento. El alimento es algo elemental para sobrevivir. Alguien que no come se muere. Y eso es lo que graficó Jesús. Eso es lo que graficó Jesús. Es como decir, me muero si no como esto, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, gráficamente, para que sus discípulos entren. Algo muy interesante del pueblo judío, que por eso es bueno estudiar el Antiguo Testamento, es que los judíos no eran como los griegos. Los griegos tenían vocabulario rico, en retórica eran muy buenos. Pero los judíos no tenían esa retórica, más bien ellos ejemplificaban todas las cosas. Por eso el Señor Jesús utilizaba, como decía, utilizaba todas esas cosas. Esto era una gráfica de algo común y corriente. ¿Quién no tiene hambre? Y así es como hacían los maestros judíos, para que quede impregnado en la mente. Y él dijo, miren, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi comida.
En Juan capítulo 5, fíjense, Juan 5, 30, versículo 30. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Del que me envió. No es que Jesús no tenía voluntad propia. No es que Jesús no tenía iniciativa propia. Más bien, Él sabía cuál era su misión. Su misión era, en primer lugar, honrar al Padre. Y esa es la razón que lo motivaba a caminar hacia esa meta. Se enfocaba en esa meta, honrar a su Padre. Honrar a su Padre. En Juan 6, fíjense, el capítulo 6 de Juan, versículo 38. Él sabía lo que vino a hacer. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad, dice, del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yo vine, dice acá. Dice, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. No mi voluntad. Él tenía claro su propósito acá en la tierra. Él buscaba glorificar al Padre sobre todas las cosas. Y lo hizo. Y lo hizo de tal manera que Él pudo decir en la oración, ahí en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. Y dice, terminando la obra que me diste que hiciera. La terminé, te glorifiqué. Hice tu voluntad. Hice tu voluntad. Mis hermanos, el amor del Padre hacia la humanidad perdida se demostró enviando a su Hijo. El amor del Hijo hacia el Padre se demuestra cumpliendo su voluntad. Ese amor trinitario que se disfruta perfectamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora es dado por medio de la obra de Jesús y aplicado por medio del Espíritu Santo al creyente, a sus discípulos. Ese amor perfecto se aplica a nosotros. Se aplica a nosotros. Porque Él cumplió su voluntad, la voluntad del Padre, hasta terminarla. Jesús tenía bien claro, como decía recién, Él vino a ser. Primero a dar a conocer al Padre, después a amarlo, cumpliendo su voluntad y mostrando a sus discípulos ese amor que Él tenía con el Padre, amándolos a ellos, de una manera que realmente los dejaba perplejos al ver los hechos. Jesús hizo todo esto porque estos discípulos eran del Padre y se los había dado a Él. Esas personas eran del Padre y se los había dado a Él. Veamos un solo ejemplo nomás de ese amor en acción. Y obviamente está en Juan 13, en Juan capítulo 13. Ahí nosotros vemos que Juan capítulo 13 relata la acción realmente de humildad más sublime por parte de Jesús, demostrando su amor por el Padre, amando a sus discípulos. ¿Y por qué lo pudo hacer? Fíjense ahí, versículo 1. Dice, antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregaría, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y que de Dios, ¿qué pasó? Y a Dios volvía. Jesús sabía bien quién era. Sabía bien quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que era el Rey del universo. Él sabía que era el Señor. Él lo sabía. Y porque Él lo sabía, por esa razón, Él pudo tomar un recipiente de agua, llenarlo de agua, agarrar una toalla y comenzar a lavar los pies uno por uno, hasta el traidor. Porque Jesús sabía quién era y a dónde iba. Como decimos nosotros, a Él no se le cayeron los anillos. Un maestro jamás se iba a rebajar de esa forma. Pero Él sabía que había salido de Dios y iba a Dios. Cuando Jesús termina de hacer lo que hizo, les dice estas palabras. ¿Sabéis lo que os he hecho? Versículo 12. ¿Saben lo que hice? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. ¿Qué ejemplo les había dado el maestro? Era el maestro, recordemos, maestro y discípulo. ¿Qué ejemplo? Dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Fíjense que él sabía quién era también. Era el maestro y era el Señor. Pues si yo, fíjense cómo se da vuelta, ¿no? Cómo les ordena un poco la cabeza. El Señor y Maestro ha lavado vuestros pies. También, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, hizo algo que de todos los que estaban ahí en ese lugar, ni se percataron, ni se les ocurrió hacer eso, porque era muy bajo. A nadie se les ocurrió. Y todavía no había hecho lo más extraordinario en demostrar su amor en la cruz del Calvario. Que Él murió por pecadores como ellos. Y todo para la gloria de Dios. El Maestro lo hizo. Él fue claro en su mandato y en su ejemplo. Yo se los hice a ustedes. Ahora, ustedes, háganlo entre ustedes. Un mandato con un ejemplo extraordinario. Dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Los verdaderos discípulos son bienaventurados, son dichosos, son felices si imitan ese amor de su Maestro que les enseñó y les dio ejemplo. Son felices. ¿Quieren felicidad? ¿Quieren felicidad? Ámense unos a otros. Serán felices, dice el Señor Jesús. Serán felices. Serán felices.
Claro, en medio de todos ellos estaba Judas. Él jamás iba a lograr eso. Él jamás iba a lograr eso. Él jamás iba a ser dichoso. Porque él nunca había nacido de nuevo. Nunca. Pero volviendo al ejemplo de Jesús, él tenía una meta. ¿Cuál era la meta? Glorificar al Padre. Amarlo haciendo su voluntad al punto de lavar los pies de los hombres que el Padre le había dado, y más tarde morir por ellos. ¡Qué amor hacia su Padre! ¡Qué amor hacia su Padre! ¡Qué amor, mis hermanos! ¡Qué amor! Y qué amor hacia nosotros. Porque somos amados por el Padre y por el Hijo. Cuando uno comprende quién es y que la gloria de Dios es todo lo que más importa, nada lo detiene. Hasta su vida da. Hasta su vida da. Sabiendo lo que es y hace un discípulo y cuáles enseñanzas ejemplificó Jesús para que sus discípulos imiten, ahora sí estamos listos para responder la tercera pregunta. ¿Cuál era la tercera pregunta? ¿Cómo el discípulo puede llegar a reflejar a su Señor y Maestro en el mundo? ¿Cómo se puede llegar a hacer eso? Recordemos otra vez que este pasaje de Juan 13:35 está en medio de una larga conversación. Esa conversación ocupa desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. El capítulo 17 es la oración sumo sacerdotal. Lo otro es una serie de conversaciones y también un discurso. Ya a partir de cuando Judas más o menos en el versículo 11 ya no está con ellos, ya ahí empieza a darle el versículo que nosotros vemos en el 35. Él ya no está con ellos. Perdón, ¿el 35? Sí. Sí, no, perdón, no es el 11, por eso me puse los lentes. Es el 31. Menos mal que tengo... a partir del 31 Judas ya no está, Judas se fue. Y comienza estas enseñanzas a sus verdaderos discípulos. A sus verdaderos discípulos. Para llegar a reflejar al Señor y el mundo vea que eran sus discípulos, Jesús les dio y nos da un mandamiento para que lo hagamos, así como Él cumplió el mandato de su Padre que lo envió. En el versículo 34 dice, de Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Fíjense que si nosotros tomamos ese versículo, inmediatamente decimos, ¿cuál mandamiento? Amarse unos a otros, si ya en el Antiguo Testamento dice, amen a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué mandamiento nuevo? Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandato, con un gran ejemplo de por medio, era y es un mandato que debemos obedecer. Debemos obedecer. Recordemos que Juan nos dice que Jesús los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no obedecer su voluntad? También, así como Él les había enseñado que su comida no era hacer la voluntad de Dios, de su Padre, no era hacer su propia voluntad. En Juan 14:15, fíjense, Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
guardad mis mandamientos. El amor no es romántico. Jamás se entendió así para los judíos. Es obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mi amor hacia mi hermano es un reflejo de mi amor por mi Señor, quien me envió a amar. Mi amor hacia mi hermano es un reflejo de mi amor hacia mi Señor, que me envió a amar. Yo amo a mi Señor amando a mis hermanos. Es una demostración de que amo a mi Señor, amando a mis hermanos. Esa relación que tengo con Jesús se ve reflejada en mi amor por mis hermanos, aunque estos muchas veces me saquen de quicio. Mi amor no cambia. Mi amor no cambia. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Soy un discípulo de Cristo. Y un día voy a ver a mi Maestro, a mi Señor, quien me amó y me dijo que ame. Sé quién soy. Por eso amo. Pero esto todavía no contesta mi pregunta de cómo se puede hacer. Porque si yo esto lo dejo así, sería muy cruel con ustedes. Porque esto se convertiría en moralismo. Esto lo harían con sus propias fuerzas y se frustrarían. Se frustrarían. Por eso Jesús no los dejó a la deriva. Jesús no les dijo, hagan esto, este mandamiento les doy, y se fue. Arréglense como pueden. No los dejó ni a ellos ni a nosotros. Versículo 15 del capítulo 14. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es el Espíritu Santo quien ayuda al discípulo a poder llevar a cabo esta tarea de amarse unos a otros, porque habita en ellos. Es el Espíritu Santo que nos coloca en Jesús, quien es la vid, Juan 15. Porque separados de Él nada podemos hacer. Nada. Por más que te esfuerces a querer ser un gran amador de los hermanos, vas a fallar si no estás en la vid. Y solamente en Jesús, solamente te puede colocar el Espíritu Santo enviado por Él. Solamente. Tus esfuerzos y mis esfuerzos para amarnos no valen nada si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y si no estamos en Jesús, que es la vida verdadera, no valen para nada. Entonces, la obra de amor que debemos mostrar al mundo es producto de la obra de la Santísima Trinidad obrando en el discípulo de Cristo. Es producto de Dios que obra en el discípulo de Cristo. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo morando en el creyente, lo que le motiva, lo impulsa. ¿Por qué? Porque vienen a Él y hacen morada en Él. Mis hermanos, gloria a Dios, hacen morada en nosotros. Y eso es lo que nos motiva. Por eso el Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Porque Él, cuando Él iba a terminar la obra redentora allí en la cruz, Él iba a enviar junto con el Padre al Espíritu Santo. Y iba a estar con ellos. Y va a estar con nosotros y está en nosotros
para recordarnos toda la verdad y mucho más. Y mucho más. Y para que no tengamos duda alguna y para que los discípulos no tuviesen ninguna duda más, se nos presenta Juan 17. Juan 17, que es la oración sumo sacerdotal. En Juan 17 obviamente tenemos mucho hilo que cortar. Hay muchas cosas que hablar. Ahí nosotros podemos ver que Jesús oró por ellos y oró por nosotros. Oró para que el Padre nos cuide. Oró para que seamos uno. Todo eso fue escuchado, mi hermano. Dice después, en el versículo 25 de Juan 17, oh Padre justo, dice. Jesús orando, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El Padre nunca rechazó una oración de su Hijo. Todo se cumplió, mis hermanos, todo se cumplió. Todo se cumplió. Aunque no sea el tema aún cuando hablamos de la unidad, mis hermanos, la iglesia está unida. Aunque en la iglesia local pasen cosas y se dividan, la iglesia universal de Cristo siempre estará unida, porque el Padre contestó esa oración sumo sacerdotal. El Padre contestó que su Espíritu esté en nosotros y su amor esté en nosotros. Lo contestó. Jesús fue escuchado, mis hermanos. Su amor está en cada uno de sus discípulos, porque Él se manifestó a cada uno de ellos. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Entonces, debemos recordar que vamos a poder amarnos. ¿Por qué? Porque Jesús no nos dejó solos. El Padre no nos dejó solos. El Espíritu Santo no nos dejó solos. La Trinidad completa está obrando en cada discípulo. En cada discípulo está obrando. Dios está obrando en cada discípulo. Entonces, ¿cuál es el propósito de amarnos? El propósito de amarnos no es mostrarnos que somos buenos. No es mostrarnos qué linda iglesia, quiero estar ahí. En primer lugar es traer la gloria a Dios. Es traer la gloria a nuestro bendito Salvador. En segundo lugar es dar a conocer ese amor incondicional que el Señor nos dio al mundo. Eso es lo que hacemos cuando nos amamos. Damos a conocer al mundo ese amor con que Él nos amó. Como verdaderos discípulos, nosotros reflejamos al mundo el amor de nuestro Señor. Ese es el propósito de amarnos unos a otros. Ese es el propósito. Obviamente yo no conozco quiénes son cada uno, ni puedo ver su propio corazón. Pero si no eres discípulo, estás en contra del Señor. En primer lugar, te pierdes de ser feliz, de aprender qué es la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad es restaurar tu relación con Dios. Separados de Él, nada pueden hacer. Y eso es lo que vino el Señor Jesús a hacer. Porque el Padre, Dios Padre, quería un pueblo para Él.
Y Jesús vino a morir en la cruz, a vivir perfectamente toda la vida. Mis hermanos, nosotros no vamos a poder amarnos perfectamente, pero Jesús sí pudo amarnos perfectamente. Y ahora con su muerte, su resurrección, su ascensión, si te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en la obra del Señor Jesús, la justicia de Él, su vida, esa vida perfecta es aplicada a ti. Y Dios ahora te verá como su Hijo Jesús. Y toda tu inmundicia fue clavada en la cruz de Cristo si te arrepientes de tu pecado. No te vayas, realmente, no te vayas sin ser discípulo de Jesús. No te vayas. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en la obra única y perfecta de nuestro Señor Jesús. Y Él dará su Espíritu Santo para que experimentes su perdón, su amor y toda su bendición.